Ahí estamos en vivo. Bueno, le damos la bienvenida al licenciado Pedro González Chave, que seguramente me estás viendo. Por ahí, Pedrito, ¿cómo estás? Hola Ari, ¿No ¿cómo me, estás? no me No te ves? veo, Bueno, no te ahí veo. nos vamos a acomodar seguramente. Bueno, salúdeme mientras usted. ¿Dónde está precisamente en este momento? Hola Ari, me encuentro aquí en la maravillosa y hermosa ciudad de Villarreal, España, Comunidad Valenciana. Bueno, Ahora sí, sí, ¿ahora sí me ve? sí te veo Ari, obvio que te veo. Ah, bueno, perfecto. Pedrito, ¿cómo estás? Bueno, bienvenido. Un amigo de De algunos batallas. años, de batalla, así, podríamos decir no, de andanza no, porque... No, no, de andanza no. Espere que mientras si me ven que me vuelvo loco y me empiezo a titubear, es porque estoy operando la parte técnica y voy haciendo también los zócalos y demás. Perdón, ¿eh? Me tocó presentarlo porque es quien lo conoce, Pedro. Pero bienvenido a usted que está ahí desde Valencia, me dijo. Villarreal, Valencia, España. Villarreal, Valencia, España. ¿Cómo estás, Pedro? Tanto tiempo. Estoy muy bien, Ariel, gracias a Dios. Tanto tiempo, sí, 18 meses, ya casi 2 años sin verte. ¿2 años? No, no, 20 meses, 20, Año y 21 meses, piquito. Mirá, 21 meses. Con Pedro 21 nos meses ya. conocimos aquí en la localidad de Virrey del Pino, cerquita de González Catán, donde estamos ahora, en un medio de comunicación que he tenido el privilegio de inaugurar, gestionar, gerenciar y cuando hubo que bajar la persiana, también bajar la persiana, porque son los caminos que Dios nos manda así y eso dio la apertura que después de un buen tiempo los caminos se nos vuelvan a cruzar, Pedro, nos encontráramos acá Los y caminos de la vida no son como yo pensaba, no no son sé. como imaginaba, no son como yo quería. Y nos Muy bien. encontramos acá y con Dios no sé si en medio, pero delante de nosotros, digo. Por eso es lo más sorprendente para mí. Porque nosotros nos conocimos, por lo menos de mi parte, vos desasname, la palabra del día, si de tu parte también, pero lejos de Dios, lejos del camino. Ah, eh, sí y no. A ver, Lejos ¿por de qué Dios sí, es por qué no? imposible, pero sí, lejos de Dios es imposible, porque Él es inmanente, pero sí de pronto lejos de la tradición, lejos de la religión, lejos de las iglesias, lejos del sistema religioso, eso sí tal vez. ¿Por De qué, Dios no es Pedro? imposible. ¿Qué parte? ¿Por qué, Ari? ¿Por qué lejos? Pues porque son cuestiones institucionales, cuestiones de hombres, son diseños de personas, pero Dios trasciende la construcción social y religiosa de nosotros como cristianos. Pedro, ¿y cómo, si en algún momento estuvimos lejos o apartado, cómo es que retornás? ¿Y por qué? Si me puedes contar un poco por ahí antes que todo lo demás que vayamos a hablar. Bueno, yo estuve fuera de la iglesia, claro, casi 12 años, por cuestiones de que me cansé del sistema, me cansé de muchas circunstancias, de muchas eh, ideas, ideologías, dogmas, doctrinas, eh, de algunas praxis no muy bíblicas, no muy judeocristianamente ni éticas ni morales. Entonces me cansé y opté por seguir sin ser parte de ninguna institución por 12 años. Básicamente esa es mi historia. Y aquí en España volví después de una crisis ontológica, emocional, de sentido, de futuro y bueno, Dios siempre está ahí, presente y como dice el libro de Lucas, en la historia de el hijo pródigo que vuelve a casa, pero el hijo nunca dejó de ser hijo, el hijo nunca perdió el apellido, el hijo nunca perdió lo que él era él, solamente estaba fuera de la casa y a veces muchos regresamos a la casa del padre para volver a estar con el anillo puesto y vestir las ropas de hijo del rey. Es la parábola del hijo pródigo, ¿no? Exactamente. Pedro, Todos somos pródigos. sí, es verdad eso y qué contento me pone, bueno, creo que cuando charlamos nosotros después de un buen tiempo de no charlar, ¿no? De que hemos compartido programas, horas de aire en vivo en FM, haciendo Sí, podcasts como La Milla Extra, que lo pueden encontrar en Spotify, en YouTube, en varios lugares, que hicimos
con Comunidad Virrey del Pino, que era el medio de comunicación que con mucho amor he armado, pero cumplió un ciclo y hoy con mucho más amor, uno ya entendiendo una verdad más profunda, ¿no? Y más espiritual y más duradera como es la fe en Cristo Jesús, nos volveremos a encontrar acá y me puse muy contento porque digo, pucha, qué increíble, mirá con quién me vengo a encontrar en este camino, ¿no? Los caminos de la vida, como dijiste. Sí. Yo también me sorprendí. Sí. ¿Y Cuando dije, mira. ¿Qué puedes contar al respecto sobre eso? ¿Cómo lo estás viviendo la fe hoy en España con tu familia, luego de haber pasado por Argentina? Porque le cuento a la gente, Pedro es colombiano. Contanos un poco, ¿viviste cuánto tiempo en Argentina? Ahora estás en España. Y te encuentras la fe ahí. Dios sorprende, ¿no? Yo nací en Colombia, pero me he ido construyendo como Pedro en muchos lugares. En Argentina, pues tuve poca experiencia en las iglesias. Argentina fue un gran lugar para estudiar. Ahí estudié en un par de lugares. En la Universidad de Buenos Aires hice maestría en educación y pedagogías críticas, cohorte 2003. Y también estudié en el prestigioso Instituto Superior de Educación Teológica, ICEDET, que es el alma mater mía en Buenos Aires. Así que fue un tiempo de experiencia, de crecimiento, y creo que Argentina es un país donde yo pude realmente vivir mi desierto espiritual, mi desierto emocional y un desierto en cuanto a una búsqueda auténtica de Dios. Ahora en España ha sido un desafío el no permitir que situaciones externas destruyan la convicción o desanimen el propósito que Dios tiene para nosotros como cristianos y como cada uno de nosotros llamados a servirle a Él en el ministerio primero del crecimiento personal y espiritual y segundo de la propagación del reino de Jesús aquí en la tierra. Bien, bueno, te presento, charlamos, el otro día te lo presenté también fuera del vivo, a mi amigo, también un hermano en la fe que nos hemos conocido a través de la comunicación, esas cosas que no sé por qué Dios las hace de esa forma, pero las hace y son maravillosas, que es el señor Raúl Díaz, que lo tengo acá en la mesa, ya lo conocés, Pedrito. Sí, ya tengo el gusto de conocer a mi estimado Raúl. Hola, Pedrito. Nosotros acá estamos tocando ya el mediodía de Argentina. Decime, allá, ¿qué estamos tocando? ¿La tarde, noche? 4 y 23, 4 y 23 minutos. Te veo y me da calor, Pedro. En este lado te cuento, te cuento que hace mucho calor, pero al verte por la pantalla me da más calor. ¿Qué pasa en España? ¿Qué hace mucho frío? ¿Qué tocamos ya? Estamos en invierno en España. El invierno comienza en 10 días, en 9 días y está haciendo frío. La verdad, está un poquito el clima azotando. Bien, Pedro, ahí te escuchaba hablar con Ariel sobre tu vida, conociendo gran parte de ella a través de lo que nos estabas contando. Naciste en Colombia. Contanos, ¿tenés hermanos? ¿Tu familia es grande en Colombia? Bueno, yo tengo 5 hermanos en Colombia. Uno está en Argentina, mi hermano menor. Yo estoy en España y mis otros hermanos están en Colombia. Mi madre está en Colombia y mi padre pues falleció en pandemia. La pandemia ha dejado marcas. ¿La pasaste acá en Argentina? Sí, claro, yo en pandemia ahí estuve en Los Ceibos, ahí cerca del hospital de 32 vivía, ahí estuve pasando mis 2 años de encierro. Gracias, Fernández, gracias. Un gran tema para hablar. Dice que Dios usa todo para bien, ¿no? Pero nos encerró bastante. Pues ese tiempo encerrados, pues a mí me parece, pues yo no lo sentí, pero fue un tiempo especial para mí, sobre todo para mi peso. ¿Por qué? Contanos, si querés, un poquito. Para mi peso, así sí, porque pues era comer, ver pelis y dormir. Pensé que invertías en peso argentino.
No, no, era No, el también, peso no, de sí. kilos. Es que ahora invierten en peso argentino. Vienen de todos lados a invertir en peso. Bueno, pero sé, Pedro, que también te gusta eso, entrar un poco en la charla de política y todo. Me contaron por Yo, ahí un yo, amigo. sí, lo que pasa es que yo creo que no hay nada tan espiritual como cada área de la vida. El ser espiritual no es solamente un ser metafísico, un ser etéreo donde todo es algo espiritual. Yo creo que es espiritual la política, es espiritual la educación, es espiritual la formación, es espiritual la salud, es espiritual el trabajo. La espiritualidad trasciende y toca cada área del ser humano. La espiritualidad no es solamente una cuestión que tenga que ver con expresiones religiosas o expresiones de fe en lugares cristianos, sea iglesias, o en comportamientos o hábitos o ciertas costumbres como la meditación, la oración. La espiritualidad es la esencia de la persona. Bien, bien. Pedro, me contabas que naciste en Colombia. Eh, allá tenés cuatro hermanos, dijiste. ¿En qué parte de Colombia? Yo nací en Villavicencio, Meta, es una ciudad pequeña pero grande, 500.000 de habitantes. Es una ciudad ganadera, hay mucho ganado, mucha carne, mucha yuca, mucho arroz y muchas frutas. Así Bien. que yo me crié en el llano, pero Vendrí- tengo poco de llanero. Vendría a ser un lugar a donde en este lado de Argentina se diría como en el campo, en la provincia. Sí, soy campesino de ciudad. Se dice en Colombia pueblerino, Pueblerino. 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 ¿Cuántos tenés? pero mi espíritu es cosmopolita. Bien. Y de allá de Colombia, hay una familia que creía en Dios, que creía en Jesús, que era o de otra Sí, religión. yo tuve la certeza y tuve la gran fortuna de que a los 8 años mi mamá conociera el Evangelio en una iglesia en Villavicencio, en Colombia, y como buena madre, pues nos llevaba a todos a la iglesia, pero Dios fue con nosotros misericordioso y doblemente un Dios bendecidor, que no solamente nos hizo cristianos, sino que también nos hizo bautistas, que eso es el gran cereza en el postre de Dios para nosotros. Tocaste un tema ahí, por ahí controversial, depende de dónde se lo mire. Mientras, bueno, a Laura te la presento, que la tenemos acá en la mesa. Ya charlamos el otro día, antes de hacer el vivo, para coordinar un poco y que se conozcan con Pedro. Pero tocaste un tema ahí, el tema de la doctrina, digo, ¿no? Oh, Desde tu experiencia teológica, desde la Biblia. Digo, a veces hay temas que no sabemos si tocarlos o no. Pero lo tocaste, ¿por qué? porque infortunadamente las doctrinas genera divisiones, la doctrina genera legalismos, la doctrina genera eh, distorsiones, la doctrina puede generar fundamentos débiles o fundamentos fuertes. Las doctrinas son conceptos de Dios tratando de entender y plasmar por lógica eh, qué es Dios y cómo Dios actúa y vive entre nosotros. Las doctrinas son dogmas, son estamentos de fe, creencias, posiciones, posturas determinadas por la persona quien las escribe, la persona quien las propone y las personas quienes las promueven y las comparten. Nos nombrabas que conociste a Dios en una iglesia bautista. Y Sí. ahora ya con un recorrido de vida, eh, ¿por qué decís que fue algo bueno que hayas conocido a Dios en un lugar así? Yo creo que hay una de las cosas que se llama en la universidad, yo estudié en la Universidad Bautista, que se llaman los principios bautistas. Y los principios bautistas fueron para mí un fundamento fuerte porque yo fui a una iglesia desde niño donde se enseñaba la palabra, donde se enseñaba la Biblia, donde se cantaban los himnos gloriosos, donde se instruía al niño en el conocimiento, donde se trataba de poner en práctica
todas y cada una de las cosas que la Biblia insta al cristiano a hacer: la evangelización, las misiones, el servicio, la generosidad, la santidad, la integridad, la vida diferente, la vida siendo sal y luz. Yo crecí en una iglesia donde yo fui enseñado en la palabra es suficiente, la palabra es única, la palabra es lo más importante, la palabra es viva y eficaz y cortante y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra es el centro, Jesús es el centro, no hay periferias más, sino solo Jesús, sola gracia, solo la palabra, solo la gloria de Dios. Pedro, buen día, ¿cómo estás? Buen día en Argentina y buenas tardes en España. Aquí, buenas tardes en España, sí, sí. Buenas Buenos tardes. días, yo aquí, la verdad, con los pies congelados. Ay, ¿cuántos grados está haciendo? Contame un poquito. Y lluvia intensa mañana. Mami, ¿cuántos grados? 10 grados, sensación térmica, no sé cuántos. Pero resulta que estoy en un piso sexto donde tengo, mi pared al lado no tiene vecinos, entonces el frío se me mete por las paredes y es una locura. Ay, me imagino. En tu lugar, mira, yo trabajo en un jardín de infantes y cuando estoy en el escritorio, cuando me toca estar en la dirección, que cuando hace frío en todas partes. A veces me agarro acá, bueno, es un caloventor, que por ahí es, no sé si sabes si es, o sea, tenemos de diferentes términos, hablamos de lo mismo, pero yo me agarro mi caloventor, mi estufita chiquitita eléctrica, lo mando ahí abajo del escritorio y ahí abajo para no tener helado los pies. Recuerda que yo soy colombiano y también soy argentino, abanderado. De mi gran país. Mira. De mi presidente Milei, y soy honor antes que vida. Me llamo al silencio. Bueno, sí. Entonces, ¿te gusta el lío? Yo conozco Argentina. Me gusta Pedro. Nos gusta el violeta. Le gusta el lío a Pedro, le gusta ser controversial. Nos gusta el violeta. Hablabas, Pedro, de... Yo le quería hacer una pregunta a Pedro. Pregunte. Yo quiero hacer una pregunta. Pedro, ¿qué es ser un verdadero cristiano? Te voy a pedir una explicación dentro de lo que es, obviamente, tu rango, tu campo, que es la teología, ¿no? ¿Qué es un verdadero cristiano? ¿Hay una definición para un verdadero cristiano? ¿O un cristiano de sana doctrina? ¿Cómo lo definís? Laura, lo que pasa es que tu pregunta es un poco ambigua. Sí. Porque hay que describir y denotar qué entiendes tú por verdadero. Y qué entiendes tú por cristiano. Sana doctrina, un cristiano de sana doctrina. Y también tú qué entiendes por sano. Y porque yo entiendo por sano aquel que sigue realmente toma la palabra y verdad. Sí, yo entiendo el punto de la sanidad, pero hay gente que está enferma y aún así no se da cuenta que está enferma, porque el concepto de estar sano es una cuestión muy subjetiva a qué son sus creencias. Entonces, yo trato de evitar mucho como teólogo la cuestión de qué es ser cristiano verdadero. Yo creo que yo resumiría que las dos palabras en cierta forma describen una sola realidad. Ser un cristiano verdadero es ser como Jesús. Jesús es la razón. Ser Jesús. Ahí ser como Jesús. No es cristiano, no es lo que tú crees, cristiano es lo que tú piensas. Ser cristiano no son tus doctrinas, ni son tus posturas teológicas milenialistas, postmilenialistas, premilenialistas. Si eres calvinista o arminiano, ser cristiano es una confesión doctrinal, pero ser como Jesús es el llamado a nosotros. Jesús no fue cristiano y dudo mucho que lo fuera, que lo hubiera sido hoy día. Y la palabra verdadero, la verdad no es un concepto epistemológico, la verdad Jesús es la verdad. Bien, sí, tenés razón. En estas preguntas, en esta ambigüedad de preguntas es donde las iglesias y la mayor parte de las iglesias se mueve, practica, predica y lastima. ¿Viste? En eso se basaba por ahí mi pregunta, pero sí. Y una última pregunta que te quiero hacer, porque sé que hay mucha tela para cortar y sé que son temas a veces muy controversiales, ¿no? ¿Sabes una cosa, Laura? Yo hablaba con Ari una cuestión
que ha sido mi bandera como persona que pienso, que aporto, que leo, que trato de ir más allá de las cosas, que es una actitud interesante, hoy día un poco perdida. Me decía Ari, Pedro, ven a debatir. Le dije yo, Ari, mira, yo a mi edad ya no me interesa debatir con nadie. A mí me interesa compartir mi postura. Lo que tú consideres tu postura, a mí personalmente no me da forma de decir, no es que tú estás bien, tú estás mal. Yo no te quiero compartir lo que yo he vivido, lo que yo he leído, mis conclusiones, y todo concluyendo a un final. Jesús en mí, la esperanza de gloria. Amén. El que mucho habla de cristianismo, poco tiene de Jesús. Pedro, Para que me tengo que excusar igual. No recuerdo haber hecho esa pregunta de invitarlo a debatir, porque no es propio de mí, Pedro. Me parece, por ahí habrás Sí, malinterpretado. Ari, No, lo jamás. hablamos, pero fue por debajo de cuerda. Y si No. no lo pensaste. No, Es por que ahí la- lo pensé, pero Tú no lo lo dije. pensaste, pero yo lo dije. Pedro, la gente de No, Virrey yo del sí. Pino son de debatir. No, bueno, Pedro me conoce que no soy de confrontar yo, y menos con un campo en el cual yo sé que el otro tiene la de ganar, ¿no? Pero me parece que una de las premisas que nos convoca y que fue lo lindo de poder invitarlo a Pedro fue de poder construir y tener perspectivas, ¿no? Porque, no sé, Pedro, yo también busco por ahí lo controversial y hablar cosas que por ahí a veces nos gustan, ¿no? Pero el cristiano, más allá de la doctrina, de la visión, de la iglesia, de la denominación, es muy de la crítica, muy de confrontar y ser dueño de la verdad, ¿no? Y yo creo que el poder aprender los unos de los otros es estar un poco hermanados en la fe. También leyendo mucho de las cartas de Pablo, entiendo que también uno se nutre ahí. Y creo que poder construir desde eso, ¿no? Y seguir aprendiendo, creo que es lo que nos convoca hoy, más que el debate o la confrontación. Ya como me Creo que escapé. hay algo, yo creo que algo que recuerdo de nuestro programa de la milla extra, programa quizás el 9º o 10º que hicimos sobre Heidegger y Nietzsche. Yo recuerdo algo que dije, y es la verdad es una interpretación. Y actualmente yo resumo que la verdad es todo lo que Jesús es. Las posturas teológicas, las doctrinales, tienen que ver con la periferia. Como decía el mismo Jesús, con lo externo, tiene que ver con las apariencias, con las regulaciones, con los mandamientos, con las normas, que fumo, que no fumo, que si voy, que si salgo, que si entro, que si hago, que si... Yo creo que la esencia de Jesús como la verdad es la transformación de la metanoia y del cambio de la conversión a Jesús. Quien se convierta a Jesús entra a vivir en la verdad. Amén. Amén. Pedrito, te cuento que la idea del programa, en cierta manera, es con una visión de una iglesia que no tiene solamente un templo en un lugar o una denominación. Esa es la idea y el fundamento de por qué hacemos este programa. Cuando Rubén nos contó sobre vos, fue la verdad una alegría el poder comunicarnos y que estés dispuesto a poder charlar, porque creemos que la misma iglesia se nutre de la misma iglesia, ¿no? De aquellos que realmente aman al Señor, aman a Jesús, y Dios trabaja en la vida de cada uno en personal, pero a la vez cuando lo conocemos, somos nutridos con todo lo que hace el Señor en cada uno de nosotros. Y esa es la idea, traspasar alguna denominación y simplemente ver a Él. Todo es por Él y para Él. Al verte no solamente con esa vestimenta, me doy cuenta que tenés frío y que en España está haciendo frío, sino también al verte veo tu fondo, vendría a ser la pared. Sí. Pedrito, o dibujás bien o hay alguien en tu casa que dibuja más bien que vos. Veo unos dibujos por ahí atrás.
Contanos, de qué son tuyos? ¿Lo haces No, vos? pues, no, esos son son dibujos de mi preciosa hija Naomi, Hola que aquí está. Naomi, Hola hola Naomi. Entonces, Naomi, Dios bendiga. Dios te bendiga, amor. Saludamos desde acá, de Sí. Argentina. Entonces ella me hace cuadritos y cosas y yo las pego como mis más preciados logros para poner en la pared. Pedro, tus ojos han cambiado. Sí, es, es el amor de mi vida. Básicamente, pues esto es lo que ella hace. Y ese Qué- es el amor de mi vida y este es mi otro amor de mi vida. Oh, mira ¿Qué vos. es eso? Ajá. Tenés, sos un hombre de sorpresa, Pedro. Músico. No sabía eso también de vos. Otra Bien. faceta. Otra faceta, músico. Sí, soy músico, soy compositor, Wow. cantautor, como el Bien. chico anterior, como Samuel. Como Ah, Samu. Bien. ¿Qué te Wow. pareció los temas de Samuel? ¿Cómo lo escuchaste? Bien, pues yo quería pues recordarle a Samuel y a toda la gente que hacemos música, que somos músicos. eh, yo creo que algo que yo recomiendo a todos los músicos es nunca dejes de estudiar música, nunca dejes de aprender música. Yo soy músico desde los 12 años, pianista de los 18 años y sigo estudiando, sigo haciendo mis ejercicios, sigo haciendo mi Hanon, sigo tocando, sigo componiendo, sigo arreglando. El verdadero adorador es aquel que nunca cesa de aprender. Qué wow, qué importante. lindo título, ¿no? Qué lindo título y seguramente es con el ánimo que nosotros tenemos hacia la iglesia en general, también para algún músico que está escuchando o que está empezando con esto de la música para que lo pueda anotar y darse cuenta que ahí también hay una clave, ¿no? Sí, yo creo que pues la adoración a Dios para mí es algo muy especial, es muy enriquecedor, es muy transformador, es mm, muy de conexión. Eh, yo adoro en privado para poder tener la, el privilegio de adorar en público. Creo que es más importante la vida en privada de la adoración que la vida pública en la adoración. Nos Estamos nos todos sin dejó- palabras. nos dejaste ahí como anonadados. Sí, es verdad. Sí, porque yo soy músico hace 40 años, inclusive hace 2 semanas hice un concierto celebrando mis 40 años de fracaso artístico y musical. Con mucha honra. El que vendría a ser, uno festeja lo que quiere y vos lo sentiste festejar. Sí, claro, sí, es que yo creo que algo que ha matado al espíritu cristiano este hambre, este deseo, esta fascinación por el éxito, la fama, el prestigio, el reconocimiento y el estatus. Creo que eso ha matado a los músicos. Estábamos hablando justamente de eso con Samuel, ¿no? Cuando muchos músicos, cantantes, obviamente también sabemos que hay muchos cantantes famosos que han salido de las iglesias, unos dones impresionantes, una voz espectacular, voces espectaculares, talentos, pero que hoy no están al servicio de Dios. Bueno, yo fui una persona que cuando yo regresé a la casa de mi padre, o sea, de Abba, de Dios, de mi padre, Abba, esto fue a través de una canción. Contanos. Bueno, yo vine a España con un objetivo para mis hijos profesionales en el deporte que ellos practican y me vine con ellos a acompañarlos como un padre responsable, voy con ellos tras de sus sueños a ver qué pasa. Y estando aquí tuve una pequeña experiencia esotérica, por así decir, una pequeña experiencia en mi habitación, aquí precisamente en este mismo cuarto, Wow. una experiencia, yo estaba acá solo y sí, mi esposa ya estaba en Buenos Aires, todavía con mis hijos, yo duré acá 6 meses sin ellos, y yo estaba aquí y un amigo mío que me conoce aquí en España me dijo, Pedro, cuando estás solo y aburrido, sin nada que hacer,
pues ahí te presto mi guitarra. Y pues yo no tocaba guitarra de hacía 12 años, no tocaba un instrumento, estaba totalmente alejado de la música, totalmente alejado de la cuestión de la alabanza, de escribir, de componer. Y un día, yo aquí solo un domingo solo la tarde, más aburrido y más triste, eh, pues a cantar y a tocar mi guitarra. Ahí tuve una experiencia muy especial, donde Dios me recordó que yo estoy aquí y yo te amo y tú eres mi hijo y yo te bendije y te di dones y quiero que los use para mi gloria. Y bueno, decidí en ese momento volver de vuelta a la iglesia, retomar la música y caminar un camino sabiendo que mi relación con Abba, con Dios, mi relación con Jesús es la prioridad, no la música. La música en mi vida no juega un rol en las primeras tres cosas. Primero Dios, mi familia, la iglesia y después viene la música. ¿Cómo fue, Pedro, encontrar un lugar ahí donde congregarte? ¿Cómo fue, digo, 6 meses después de haberte ido de Argentina, el acompañamiento de la familia y que un día vuelven y eh, Pedro convertido? ¿Cómo es? Me imagino la esposa ahí, la compañera. Sí, sí, sí. Cata, mi esposa, un día yo la llamé y ella me dice, te escucho raro, te noto raro, te noto, no sé, algo ahí que no me cuadra, que algo pasó y estoy como medio. Entonces me pregunta mi esposa, ella obviamente muy sagaz e inteligente, me dice, me late que tuviste un reencuentro con Dios, ¿no? Y yo, sí, y pues comenzó mi lucha a buscar una iglesia que tuviera, como dice Laura, una sana doctrina, pero realmente no usé esa palabra. Yo quisiera más bien usar la palabra una iglesia que esté muy alineada y acorde o en paralelo a lo que el texto, la Biblia, nos invita y nos lleva a cómo debe ser una iglesia. Creo que logré encontrar un lugar aquí en Villarreal, en nuestra ciudad, no en mi ciudad, y, y ha sido un privilegio poder estar en una iglesia donde la palabra prima, la palabra es suficiente, donde la palabra es el centro y la música no tiene tanta relevancia, ni tanto pompa, ni tanta distracción para la congregación. Pedro, al escucharte vuelvo a recordar la importancia de algo que aprendí hace poco, de poder uno fijarse el contexto de, de las cosas, ¿no? La importancia que es bueno, tu testimonio tiene un contexto, el porqué, pero aún así podemos ver y seguramente ves vos a Dios muchísimas veces en tu vida eh, obrando, presentándose, acompañándote, cuidándote, enseñándote. Y quiero entrar en el contexto, ya que estamos hablando de la iglesia. ¿Cómo está la iglesia del Señor allá en Europa, allá en España, allá donde ahora estás viviendo? En lo privado te hacía una pregunta la otra vez que charlamos sobre la iglesia. Allá la fe en España se ha dividido mucho a través de otras religiones, ha sido noticia hace muy poquito. Creo que el Islam es una de las religiones que ha crecido mucho en España. Uh-huh. Tocar el tema de la iglesia en España es delicado porque uno puede tender a herir susceptibilidades, pero al igual pues también me da igual también, no No, pasa no, nada. no, no, Pedro, Esto, no, pero, no, sino, pero sí quiero comentar algo de que no solo, yo creo que la iglesia cristiana en España y en muchos lugares sí, pasa por una crisis de dos formas, o tres realmente, y hasta cuatro si me pongo a tallar. Yo creo que la crisis de las iglesias cristianas en mi patria, España, mi madre patria y Latinoamérica, la crisis número uno que yo veo es el total abandono y desconocimiento de la palabra. Nos hemos vuelto iglesias llenas de charlas motivacionales, de charlas para cómo
tener esto y aquello, mucha charla positiva, mucho positivismo, mucha consejería desde el púlpito, mucha cómo le hago para que esta vida sea más conforme a como la plantea el capitalismo, el liberalismo y las nuevas tendencias, y nos hemos alejado realmente del texto sagrado, de predicar la palabra a tiempo y en todo momento. Pedro, Eso es una de las cosas. lo viviste, digamos, y como lo estás contando, ¿es posible en una iglesia haber ido a una reunión y a veces tocado así de pasada solamente un texto, aquel que estaba predicando o enseñando, y más hablar de experiencias propias, o lo pudiste ver, sentir, digamos, te Bueno, diste cuenta? yo creo que las predicaciones están permeadas por la moda del mundo. El mundo permea la iglesia en sus estructuras y en sus estilos. Está muy de moda el coaching, el famoso coaching, del cual pues Ariel sabe que yo soy muy anti-coaching. Está el famoso, la charla, la motivación, la homilia, las palabras muy con una marketing emocional muy bien logrado, promoviendo cosas que a todos nos interesan. Creo que veo mucho el uso de versículos bíblicos para presentar ideas y pensamientos y posibilidades, el uso de versículos de aquí y allá y aquí y allá para apoyar o patrocinar una cierta postura o un cierto pensamiento, pero nos hemos olvidado de la exégesis del texto, nos hemos olvidado de la hermenéutica, de la retórica, de la oratoria, de pastores que no saben griego, que no saben hebreo, que no traducen la Biblia directamente del idioma, sino que están dependientes de los comentarios de este o de aquel, donde los pastores o los líderes no escriben, no redactan sus sermones. Creo que hay una falencia en la profundidad de las cosas y hemos caído en este tipo de enseñanzas light, livianas, lo que mi esposa llama superfluas y superficiales. Pedro, déjame tirar una leña a lo que estás hablando. Pero usted, hermano, me habla de todo eso y es como toda esa letra no mata al espíritu, hermano. Si... Lo que pasa es que ese versículo está usado para creer que la letra se refiere a la ley. La letra no habla de conocimiento, la letra en ese texto no habla del saber, del leer, del culturizarse, del enriquecerse, del fomentar la capacidad de la crítica, de fomentar una profundidad. La letra ahí se refiere a la ley mata, la ley, el antiguo pacto, ese es el que mata. Ese texto no tiene nada que ver con el conocimiento, no tiene nada que ver con el aprender. No hay nada tan espiritual como una mente desarrollada, como una mente prolija, como una mente, como un hombre que piensa, con un hombre que lee, con un hombre que sabe, con un hombre que es profundo, con un hombre que filosofa, con un hombre que es de Dios, con un hombre que conoce el texto, que medita en el texto, que recita el texto, que conoce la palabra, que conoce y puede cortar la palabra correctamente. Creo que ese versículo que tú dices lo nombra mucha gente como excusa para ser vagos, mediocres y perezosos al tiempo. Yo soy músico y yo, para tocar una canción en la iglesia, que es un concierto, me gasté 200 horas practicando. ¿Por qué? Porque soy consciente de que necesito estudiar para dar la excelencia. Dios merece excelencia del predicador, Dios merece excelencia de los músicos, Dios merece excelencia de la señora que enseña la escuela dominical, Dios merece excelencia en la radio, Dios merece excelencia cuando yo escribo, Dios merece excelencia en mis composiciones, Dios merece excelencia en cómo yo vivo, Dios merece excelencia en cómo trato a mi familia, Dios merece excelencia en todo lo que yo soy, en todo lo que yo hago, en todo lo que yo pienso, en todo lo que yo escribo, en todo lo que yo como persona que adora a Dios en todas las áreas de mi vida. Pedro, quiero entrar en eso antes de darle a mis compañeros que están ahí con yo quiero echar leña, tengo combustible acá. Yo tengo alcohol, de preguntar, alcohol etílico, y preguntar con esa idea, porque
la idea es eso, que la iglesia nos nutramos, ¿no? De pensamiento, de saberes, de vivir, de vivencias. Y vos nos contabas que la importancia del saber, ¿no? Del estudiar, y sabés que en un tiempo eh, las iglesias o una rama de lo que es el evangelismo tenía mucho temor a cuando los hijos empezaban la universidad por el tema de se va a desviar de la fe, los profesores le van a enseñar y le van a obligar a leer libros en donde esos autores hablan contra Dios. Se van a empezar a encontrar con otro mundo que no era el mundo a donde ellos estaban viviendo y comiendo todo el tiempo. ¿Se puede encontrar a Dios también en el saber de aquellos que escriben plasmando a un Dios que no existe? Dios se glorifica en todo. Dios usa todo para su gloria. Yo comprendí y vi a Dios hablando a mi vida a través de escritos no sacros, profanos, por así decir. Mi autor favorito es Friedrich Nietzsche, un hombre que es ateo, pero en medio de su ateísmo, Dios se glorifica y Dios usa eso que él escribió para traer gloria a su nombre y traer al corazón del hombre la convicción de lo que Dios es. Nada escapa a lo que Dios es. Nada está en contra de Dios. Todo juega para Dios, a favor de Dios, porque Dios es el Padre y el creador del conocimiento, de las ideas, y es el creador del ser. Entonces, yo disfruto ahora cuando leo un libro, cuando leo a Nietzsche, a Heidegger, a Schopenhauer, cuando leo a Aristóteles, cuando leo mi libro de Romanos, cuando leo el libro de Hechos o el libro de Juan, cuando leo un libro de un predicador como Billy Graham, más Lucado, como Dietrich Bonhoeffer, cuando yo leo cualquier cosa, yo sé que Dios está detrás de todo, porque Dios es Dios de todo y Él usa todo para su gloria. Amén, amén. Gloria a Dios. No todos tienen la madurez igual de discernir y de pararse bien, Eso ya es ¿no? un tema que sí. Ese Sí, me parece que es el sí. punto al que por ahí iba con la pregunta Raúl. Yo lo primero que recordaba un día hablando con mi hija, con Dana, me dice, ella ya en Dana. secundaria, y hemos compartido con Dana al aire también, con Pedro, pero en algún momento también, ella charlando, muy inteligente. Ella un día me dice, papá, Sí. ¿sabés que hablando de Dios, yo tengo una compañera que va a una iglesia, etcétera, y un día con un profesor de, creo que de historia o filosofía, tuvo un cruce de algo que dijo él, la hirió, ella lloró y se sintió mal, digo, ¿no? Y es esto que habla Raúl, ¿no? Desde lo académico, cuando a veces uno, no sé si de la parte pedagógica, tiene falta de tacto hacia el otro que por ahí su fe o hiere, pero cómo también nosotros tenemos que preparar nuestros hijos para un mundo que muchas veces es cruel, ¿no? Y lo único que importa es imponer lo que para mí es la verdad y mi perspectiva, y cómo protegerlos, porque uno entiende de que, bueno, yo se lo encomiendo a Dios y creo que no lo va a proteger mejor que yo, lo va a proteger mejor que yo, digo, pero a veces tenemos ese miedo, ¿no? Digo, ¿qué se enseña en casa? O a veces tienen cierto grado de vulnerabilidad, digo, dentro de lo académico. Es cierto, Ari. Yo recuerdo este texto que dice, instruye al niño en la palabra en su camino, y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Y llevarás tu palabra, la meterás de ella día y noche, leyendo en el camino y en la casa. Yo creo que esos textos, que esos versículos nos invitan a realmente darle a nuestros hijos herramientas de leer la palabra, herramientas de saber cómo construir su pensamiento, de cómo tener un pensamiento crítico, un pensamiento fundamentado, un pensamiento filosófico, cristiano, un pensamiento bíblico. Yo no tengo miedo a que mi hija vaya a la universidad, porque yo desde pequeña le estoy diciendo, mira amor, el conocimiento es algo que tú tienes que comenzar a construir en tu propia vida, y tú misma tienes que comenzar a tener hábitos. Y algo también le enseño a mi hija,
es que no tome las cosas personales. Creo que ha sido la lucha más grande con mi hija últimamente, enseñarle que primero no presuponga cosas y segundo no tome cosas personalmente para que la hieran. Creo que necesitamos a nuestros hijos que lean la palabra es lámpara a mis pies, esta palabra ilumbra mi camino, porque también vive en un mundo donde hay que conocer cosas, hay que leer posmodernismo, hay que leer la nueva onda de la ideología de género, hay que leer muchas cosas, hay que ser parte de este mundo y disfrutar de todas las cosas que este mundo da, entre ellas las diferentes posturas, por cultura general. No hay nada que enriquezca tanto como el conocimiento, como decía Ortega y Gasset, no hay nada que construya tanto al hombre como conocer de dónde vino y quién es en Dios. Y creo que podemos hacer eso, hacer que nuestros hijos conozcan a Dios y conozcan a Dios también a través de otros tipos de literaturas filosóficas, cualquier cosa. Es que todos los textos enriquecen. Creo que hace falta mucho en la iglesia la cultura del enriquecimiento. Hay que enriquecernos. Uno, a través de la lectura. Dos, a través del arte. Iglesias donde ya no hay músicos, hay poquitos músicos. En mi tiempo de iglesia éramos mayoría músicos, todos los chicos queríamos ser músicos, tocábamos piano, guitarra, la universidad, leer. Creo que hay que promover mucho en las iglesias que la gente lea, porque si no leemos no crecemos, si no crecemos Dios no puede obrar. Me explico, básicamente creo que es un llamado también para mí, de seguir construyéndome dentro de mí mismo para poder traer así gloria a Dios a través de lo que Él nos permite conocer y aprender. Yo creo que una adoración importante es el conocimiento. Yo creo que es también parte de yo adoro a Dios también aprendiendo cosas. Pedrito, qué lindo es poder escucharte. ¿Te molesta que te diga Pedrito? Porque a mí me dicen Raulito también a veces. Y digo, no, bien. No, a mí me dicen, de muchas cosas me dicen. Pedro, Me dicen, ¿tu niña nació en Argentina? mi niña es argentina, Tu mi corazón es niña nació, argentino, entonces. mi corazón, yo tengo mi mente, yo siempre digo yo siempre hago esta analogía y la gente se molesta, pero al igual pues me da igual que se moleste. Mi mente es alemana, Epa. mi corazón es argentino, mis pies son colombianos del fútbol y mi bolsillo es español. Ah, eso está bueno. No, no, bien para elegir el lugar del Sí. bolsillo. No me acuerdo si No, me no, quedaste no, debiendo algo, Pedro, como para que me lo pases en euro. Eso no recuerdo. ¿Por ahí alguna transferencia? ¿Podría ser? Los, eu- No recuerdo los si euros quedó. los euros no son como los venden. ¿No? Yo sigo firme y fiel a que nuestro gran león libertario saque a Argentina y la ponga como potencia mundial. Ah, Le gusta el lío, ¿no? le gusta Milei, le gusta Está bien. Milei, o los pensamientos del lado político por ese lado, Pedro. ¿Cómo es? No, yo comparto cosas con Javier y porque soy un león también como él. Me gusta algo que dice Javier Milei. Él dice, yo no vine a apacentar corderos, sino a despertar leones. Y creo que el león, hay que despertar muchos leones en nosotros. También hablo metafóricamente, ¿no? Como Sí. cristianos. Hay mucho cristiano que está como cordero y se ha olvidado ser león también. Me Porque gusta- viene la crítica después. me- de eso, no, no, me gustaría- La política, viste que. Me gustaría, sí, preguntarte por ese lado, ya que se dio la charla. ¿Qué pensás de aquellas personas que incurren en política siendo cristianos y algunos hasta quizá predicadores o pastores, gente que lleva adelante un ministerio o fue conocido a través de un ministerio, de un pastorado? ¿Qué piensa de eso? Porque le cuento que tenemos un pastor muy conocido a través de los medios ya de hace muchos años, que no sé si es jugando o anunciando su presidencia, que es Dante Gebel. Presidente. Pues sí. Me gusta tirar Yo creo leña, que- ¿no? Me gusta tirar Yo leña. creo, Esos yo creo suspiros. que independiente, yo creo que hace falta hombres de Dios en la política. No hace falta políticos cristianos, no. Hacen falta hombres de Dios en la política. Y el hecho que seas tu pastor
no te garantiza que seas un hombre de Dios. Bien, quisiera ahondar más en eso, me interesa. Sé que hay mucha más tela para cortar ahí. Sí, yo creo que conozco varios casos de políticos que son cristianos, que se han hecho políticos y hemos terminado con la conclusión de que el corazón del hombre es torcido hacia el poder y el dinero. Entonces yo sí quiero que vayan hombres de Dios, no como manera cristiana, sino como personas, como ciudadanos, hombres de sociedad con ética moral cristiana, que vayan a la política y hagan una transformación política desde los principios de Jesús, desde los principios de la Biblia, y no abanderando una religión o una iglesia o un ministerio. O sea, lo dijo él, ¿eh? Es que... Está bien. No, es que la idea... Buen resumen, me parece. La idea es poder, como siempre digo, y creo que voy a ir a ese lugar, porque esa es el sentir, que la iglesia se nutra de sí mismo con distintas maneras de ver la vida y que sea cada uno quien decide qué tomar, que viene de parte de Dios una enseñanza o no, pero esto se debe hablar, debemos hablar, la iglesia tiene que hablar distintas cosas que quizás no se habla en el ambiente eclesiástico siempre, ¿no? Porque está mal visto. Uno va al culto y a veces uno, no hablo por mí, o quizá en parte de mi vida sí, es mecánico, ¿no? Siempre hace lo mismo, casi siempre se habla de lo mismo y casi siempre no se habla de algunas cosas. Y como dice Pedro, nosotros vivimos en todos los ambientes y uno de esos es la política, que traza gran parte de nuestra vida, ¿no? A quién elegimos, quién no elegimos, de qué manera aquellos que elegimos se conducen. Y Dios está en todos lados y su palabra dice que Él también prepara a aquellos que gobiernan, ¿no? Pero a la vez nosotros tenemos la responsabilidad de saber cuando alguien viene con una bandera o con una capa, claro, de cierto lugar, por ahí, ¿no? Claro, con una etiqueta, de decir... sí, yo creo que esta persona puede hacer algo en este sector o no. Así que Pedro, quería tocarlo y me di cuenta que sos una persona justa, en el sentido de que no te vas a callar si que algo querés decir, y me encantó lo que pusiste y lo que pensás. Te completo también, Raúl, porque más que nada la República Argentina hoy está atravesada por la polémica en cuanto al mundo evangélico. Y entonces es algo que nos preocupa y en comunidad nos debe preocupar y hacernos las preguntas correctas para poder encontrar la respuesta correcta, ¿no? Primeramente siempre con Dios por delante y en su palabra, pero esto de tanto marketing, tanto show, nos genera estas preguntas. Viene por ese lado, Pedrito. Yo creo que en la política un siervo de Dios, pastor, no está llamado a la política, está llamado a servir a la iglesia. Entonces, que deje su título de pastor y se haga político. Yo creo que el pastorado es un llamado más alto que ser político. Lo que pasa es que el político gana más plata, y por ahí va. De mi experiencia con pastores políticos que conocí en Colombia, su motivación no es el reino de Dios, su motivación es la prosperidad económica. Bien, Pedro, es algo que lo vamos a tener en cuenta también, porque Latinoamérica está muy trazada con la fe. El Señor así lo quiso ya desde hace muchísimos años. Creo que lo podemos vivir en Colombia, lo podemos vivir en Brasil, a donde fue muy marcada estos últimos años a través de la fe, hasta un presidente que hizo muy marcada su fe. Y bueno, está sucediendo también en Argentina, y es algo que debemos pensar, analizar y por supuesto ponerla en oración, sabiendo que el Señor es soberano en todas las cosas, pero a la vez también nos pone en este lugar como para decidir algunas cosas nosotros, porque siempre es fácil decir, Dios, ¿por qué?, ¿no? Y echarle la culpa a Dios en algunas cosas en donde nosotros podemos decidir, y era lindo poder charlarlo. ¿Qué encontraste en España, aparte del frío? Contanos, en tu lugar allá hay un lugar lindo para ir a visitar. ¿Qué viste distinto de Europa? Porque todos quieren ir a Europa, si no es
Estados Unidos es Europa. ¿Qué encontraste de lindo en el lugar a donde estás viviendo? ¿Algún lugar para visitar? ¿Algo distinto? ¿Cómo es Europa en ese sentido? Ah, uh, Creo que algo que me cuestioné mucho cuando vine a España, y obviamente España no es el cielo en la tierra, España no es el mejor país del mundo, no es el número uno, España es un país con muchos problemas, pero sí noté algo diferente, es que eh, la corrupción no está marcada. Eh, También noté la limpieza y también noté la seguridad. Yo salgo a la calle y estoy confiado, tranquilo en mi ciudad. Noté también una sensación de respeto al otro que a veces en nuestros países no existe en Latinoamérica. Yo amo España, eh, me ha abrigado con todo lo que me ha podido dar hasta ahora, pero sí yo creo que algo que es digno de imitar es que la plata, que los impuestos, que lo que yo doy se mire reflejado en la educación, en las calles, en la seguridad y en el lugar donde vivimos. Eso ha sido como lo que más a mí me ha llamado la atención y agradezco cuando voy a clase del colegio de mi hija, un colegio hermoso, público. Ha sido algo muy especial darme cuenta, wow, realmente la plata, aunque aquí también roban, como en todo lugar, pero al menos se hacen cosas para mantener la infraestructura eh, acorde a una sociedad que merece cosas buenas. Pedro, agradecerte por tu participación. Sabemos que no va a ser la última, que vamos a charlar muchas cosas más. Te vamos a tener como consultor ahí desde Europa, ahora sos europeo. Pero no, yo trato de tener el mayor temor a la palabra de Dios y el respeto, siendo nuevito en este camino, ¿no? No en el de comunicar, pero sí en el comunicar verdades que uno dice, pucha, ¿quién me está viendo del otro lado? Seguramente alguno me va a tirar un cascote y me va a decir, eso es un hereje, vos eso que dijiste está mal. Entonces vamos con cierto cuidado, con pie de plomo, como decimos acá en la Argentina. Y me vino a la memoria hablando esto de la política, los pastores, los influencers, si querés llamarlo motivadores, coach o lo que sea. Y venía esta mañana meditando en algo que dije, es para el programa y si me viene de vuelta, digo, lo tengo que decir porque si no, no me lo puedo guardar. Y tiene que ver con esto que vos hablabas, que está en Mateo 7:21, que dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Me pareció muy puntual, ¿no? Sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Como para reflexión, digo, me pareció que venía muy oportuno, ¿no, Pedro? Para que veas que también leí un poco la palabra. Ese versículo no es muy predicado últimamente en las iglesias, ¿no? ¿No es muy No predicado, vende. decís? Sí, no vende, no tiene mucho marketing, porque nos confronta a nuestra hipocresía, nuestra doble vida, a nuestra doble moral, a nuestros dobles prejuicios, a nuestra actitud cristiana de ver en los otros la pequeña ramita en el ojo, pero no ver mi tronco que tengo yo. Creo que esos versículos como que tú leíste de que no todo el que dice Señor, sino que el que hace la voluntad. Es que ese es el tema. El cristianismo tiene que ver con el hacer y el ser, no con el creer. Bueno, bien, me pareció un buen resumen, ¿no? Pedro, te agradezco mucho la participación. Saludos a mi amiga Lala, ahí que está con Sí. vos, mi amiga. Con Pedro hemos compartido algunos almuerzos, cena acá en la República Argentina y bueno, ahora queda pendiente cuando Dios lo permita, si me manda de misionero o lo que sea o de vacaciones, allá a España iré. Claro, Ari, Me acá está tu recibe. casa, tengo una habitación libre, cama doble para que vengas con tu esposa y aquí estás bienvenido, recibido, comida gratis Ah, pasó, mira. y Ahí te va a costar, ¿eh? Ahí te va a Ahí vas a costar. sangrar. no, yo conozco a Ariel, yo conozco, yo Buen comí comer. ahí ahí.
Así que, Hablando, primero perdón, que- ¿no? Perdón. Hablando un poquito a esta hora, por lo menos acá son las 13-14. 13 y 14 Con horas. razón mi cuerpo lo sabe. Hablando un poco de comida, Pedro, ¿cuál es tu plato favorito de España? Me parece que son muchos. Extraña el asado. No me diga un pancho, Pedro, porque ya no. Una mila con papas Yo- fritas, yo- me sale. yo creo que el cuerpo, el cuerpo va cambiando, los gustos van cambiando, las cosas que nos agrada para el paladar van cambiando. Pero a mí me gusta mucho aquí el jamón, los bocatas, la paella. Jamón crudo. Sí, es una locura. Ese jamón me gusta, pero sigo comiendo aquí entre nos, sigo comiendo mezcla entre colombiano y argentino, y cuando tengo plata como español. ¿Qué comiste Ya hoy, casi Pedro? no- ¿Qué almorzaste hoy? Bueno, Sí. yo desayuné esta mañana huevos revueltos Qué rico. con un chorizo marroquí, moro, de Marruecos, un chorizo Marruecos. Ah, liviano. Dime. Liviano. Desayuno es desayuno. Uno desayuna desayuno. Sale del ayuno con lo que quiere. El que puede, Ah, no, puede. sí, el breakfast, desayuno, sí, el desayuno de la mañana sí, comí eso. Yo digo, es como yo soy colombiano con mi comer, y comí eso, y a la tarde ahorita me comí un yogur con café y fruta, y ahorita muy a mi tarde estilo, comeré cerdo. Sí, y Muy El que comeré, puede- obviamente. El que puede en euros, puede en euros. No hay con qué No, darle, no, Pedro. no, ¿eh? no, a mí El me gusta. Pregúntale. A veces me mandan yogur, granola, café. ¿Por qué no? Ah, Gustos son ojo, gustos. ojo, Laura, Así. yogur griego. Yogur griego. No, yo hago yogur, Sí, sí, ¿eh? sí. Yo hago yogur, yo sé hacer yogur griego. A veces cuando me gusta que esté un poquito más denso, lo que hago es dejarlo drenar un poquito, que suelte el suero, entonces ahí queda un poquito más denso. Se viene un yo programa de creo- cocina mira, con Laura. Mira, Ariel, para ya cerrar un poco, quisiera anunciar dos cositas. Primero, me gustaría tener la oportunidad en un futuro cercano, voy a estar lanzando 2 libros que estoy escribiendo. Uno que el año pasado terminé en el mes de septiembre, no, perdón, que terminé este año en el mes de abril, el primer libro que se llama Cicuta y Oprobio, lo terminé hace 7 meses, pero no pude imprimirlo ni promocionarlo, pues porque no tengo quien me patrocine, no tengo que editorial. Entonces, mientras que conseguía qué lugar o qué persona me daba plata para poder imprimir el libro, pues me puse a hacer otro libro. Y ya termino mi segundo libro que se llama Prosquineo. Y Prosquineo es el libro, la tesis es Fundamentos Teológicos para una Oración Bíblica. Wow, qué Bien. lindo. Bueno, estaría muy bueno, Pedro, que nos mandes al privado los nombres, ¿sí? Sí. Estaría muy bueno que nos manden los nombres y bueno, nada. Y que la te próxima felicitamos. charlamos de eso. Sí, por charlamos supuesto. del libro. Son libros un poco picantes. Está bien, Como el pero está bueno, chorizo está bueno. Moro. ¿Ah? Mandame el PDF que lo hago No, perdón, mentira. No es de eso, no es cristiano. Derechos No, de no, autor. al igual, Ari, acá claro, estos libros son para la gente y no me interesa ganar plata con las cosas que yo hago. Yo creo que algo que la iglesia cristiana, y viendo la cámara, debe aprender es a dejar esa maña o esa costumbre o ese mal hábito de querer monetizar todo lo que hacemos para Dios o para la gente. Yo estoy en contra de que a todo hay que hacerle negocio, ¿no? Yo hago mis libros y los comparto y ya, no me interesa ganar plata con eso. Hago mi música y la comparto, no estoy ni en Spotify, ni me interesa Instagram, no me interesa, porque el hecho de lo que haga cosas que yo hago no es la plata, es poder compartir. Ahora, si vienen plata, invitación, obviamente welcome, bien recibidas, pero creo que sería chévere que en la iglesia tomara un poco más esa cuestión de dar las cosas sin intereses económicos. Gracias, Pedrito. Volveremos a charlar pronto seguramente. Un abrazo a tu esposa, a Lala. Gracias, Y Ari. bueno, encantado poder charlar con vos de esto, ¿no? Que nos convoca, que es el camino cristiano, la palabra de Dios, y seguir construyendo juntos en lo posible, ¿no? Y en la medida que siempre podamos y nos sometamos humildemente, una mejor imagen de Cristo en nosotros. Me gustaría terminar, Ari, citando un versículo que ha sido para mí un gran desafío. Dice
porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones del corazón y del pensamiento. Creo que ese ha sido el lema para mí, permitir que la palabra nos moldee, permitir que la palabra nos transforme, permitir que la palabra nos guíe, nos instruya, nos dé vida, que la palabra sea el fundamento en el cual está basada mi fe, mi creencia, mi vida y mi ser. Gracias, Pedro. Bendiciones, Pedro. Pedro, Raúl, abrazos, gracias. Laura, abrazos a un la gustazo estar distancia. con ustedes. Abrazo Saludos a la fuerte y familia. espero verlos por acá los tres. Invito a los tres. Hay tres Ahí- camas en la casa. Pero ahí tres ya va a camas. tener que poner una cama cucheta. No sé cómo vamos a hacer. Ahí estaremos, Eh, Pedrito. Sí, sí, ahí donde duermen tres, duermen cuatro. Bien. Bendiciones, Bien. Pedro. Su corazón es grande y Gracias. desde acá pedimos sus oraciones por este programa y por nosotros. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Igualmente Hasta ustedes la por mí. próxima. Abrazo, Laura, Gracias. Raúl y Ari Lobos, mi campeón.